Breve meditación del Evangelio del día, miércoles 1 de Adviento. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. Partiendo de allí, Jesús llegó al mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Y vinieron a él turbas numerosas, llevando cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que el gentío estaba maravillado al ver los mudos hablando, sanos los lisiados, cojos que caminaban, ciegos que veían, y glorificaba al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de estas gentes, porque hace ya 3 días que no se apartan de mí, y ya no tienen qué comer. No quiero despedirlas en ayunas, no sea que les falten las fuerzas en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para saciar a una multitud como esta? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7 y algunos pececillos. Entonces mandó a la gente acomodarse en tierra. Luego tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Y todos comieron y se saciaron y levantaron lo sobrante de los pedazos, 7 canastos llenos. En estos fragmentos del Santo Evangelio que la liturgia nos propone hoy, alcanzamos a vislumbrar una imagen de la Santa Misa, del santo sacrificio redentor de Cristo. Jesús iba a obrar maravillas entre los hombres que iban a escuchar sus enseñanzas. Para ello, escoge un lugar apropiado, sube a un monte, un lugar elevado, como al que tantas otras veces lo vimos subir. Cuando quiere enseñar a su pueblo los misterios de la fe, se sube a un alto monte. De ahí que su discurso toma el nombre de Sermón de la Montaña. Cuando quiere encontrarse con el Padre para orar, se retira a solas y sube también a un monte. ¿Por qué, pues, Jesús decide subir a un monte para hacer estas cosas? Lo hace para darnos a entender la altura y grandeza de su gloria. Jesús no es solamente un hombre como cualquiera de nosotros. Ni siquiera es una especie de superhombre que posee grandes cualidades. Él es el verdadero Dios, el Verbo divino, el Hijo de Dios, que existe desde toda la eternidad y es absolutamente trascendente a nosotros. Pero así, como decimos que Él es totalmente Dios, también es verdad que es totalmente hombre. Por eso, no solamente se sube al monte, sino que luego se sienta. Jesús se abaja, se hace pequeño, como hace un padre con su hijo, agachándose para llegarse hasta él y alzarlo muy por encima de la altura a la que podría llegar por sí mismo. El Señor se llega hasta nosotros tomando la naturaleza humana en el seno de la Santísima Virgen María. Es el misterio de la Encarnación, que recordamos muy especialmente en este tiempo de Adviento. Esperamos en este tiempo la venida de nuestro Dios, que nos salvará de nuestros pecados, tomando nuestra condición humana. Este alto monte, al cual sube Jesucristo, es también símbolo del altar,
en el cual se celebra el santo sacrificio de la misa, como nos enseña el Salmo 42. Envía tu luz y tu verdad. Ellas me llevaron y condujeron a tu monte santo y a tus tabernáculos, y entraré al altar de Dios. Allí, Él manifiesta su gloria, aunque en la forma velada del misterio eucarístico, oculto a nuestros ojos por las especies de pan y vino, pero presente a los ojos de nuestra fe. Desde el altar, cuando se celebra la Santa Misa, Él derrama sus gracias abundantes a toda la humanidad. La luz y la verdad que el Padre envió a este mundo no es otro que su Hijo Jesucristo. Él, presente en el monte del altar, se hace pequeño, se sienta y se llega hasta nosotros para colmarnos de bienes, como lo hizo con la multitud que se acercó hacia Él. Todos los que se llegan a Jesús están enfermos y padecen necesidad, y nuestro Señor los cura a todos, devolviéndoles la salud y la alegría. Sin embargo, Jesús no viene con el fin de sanarnos de nuestras enfermedades físicas, sino más bien de las enfermedades espirituales, de nuestra ceguera espiritual, fruto de nuestra soberbia y de los pecados de lujuria, y que ofusca nuestra mente impidiéndonos ver a Dios, de nuestra sordera espiritual, que nos hace incapaces de oír la palabra de Dios y creer por la fe en sus misterios, de nuestra cojera, la de nuestra pereza espiritual, que no nos deja avanzar por el camino de la santidad hacia la unión con Dios. Para llegar hasta el monte de Dios, el santo altar, y obtener allí las gracias que necesitamos, tenemos que tener ciertas disposiciones de ánimo, sin las cuales no seríamos oídos por Dios. Así nos enseña el Salmo 14. Señor, ¿quién habitará en tu morada? ¿O quién descansará en tu monte santo? El que ingresa sin mancha y obra la justicia. Estas disposiciones son las mismas que tuvieron los que se acercaron a Él y fueron sanados. Debemos acercarnos con santa humildad, reconociendo que no somos merecedores de tan grandes dones, y arrojarnos a los pies de Jesús, suplicándole con la oración ferviente que nos alcance su gracia, como hizo el salmista. Levanté mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. De todos aquellos que se acercan humildemente a su santo altar, dice Jesús: me da pena esta multitud así herida, quiero usar de mi misericordia con todos ellos. ¿Cómo usa Jesús de su gran misericordia? Dándonos el bien espiritual más grande que puede existir, a Él mismo, en la Sagrada Eucaristía. De ella es figura la multiplicación de los panes. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice Jesús por medio de San Juan. Su carne y su sangre nos darán la fortaleza para no desfallecer en el camino de la virtud y las buenas obras, sucumbiendo al pecado y a las tentaciones del demonio. En el Adviento esperamos dos venidas de Cristo. La primera, que se realiza en su encarnación y nacimiento de la Virgen María. La segunda, que se dará al fin de los tiempos en gloria y majestad. San Bernardo nos dice que además hay una tercera venida del Señor. Esta se da por la gracia en las almas de los justos, de los que viven en gracia de Dios y aman a Dios de todo corazón. La tercera venida
se realizará en nosotros de una manera plena cada vez que recibamos a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Qué tesoro tan grande podemos recibir diariamente y cuán poco lo aprovechamos. Que en este tiempo de Adviento Dios nos conceda la gracia de acercarnos con humildad a su Monte Santo lo más seguido posible para recibir de Él las gracias y bendiciones que nos promete, especialmente su cuerpo y su sangre. Que Dios los bendiga.